Bienvenidos amigos y amigas a Solidaria TV, Radio Solidaria y todos aquellos hermanos, amigos que nos siguen también desde las redes sociales. Una vez más les habla José Luis San y conmigo está Carlos Rich. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Aquí estamos para agradecidos a Dios de poder compartir este tiempo para hablar de que estamos en guerra. Esa es una palabra fuerte en nuestros tiempos. Sí, es más, yo sé que de repente la gente que no es del ámbito cristiano y aún dentro del ámbito cristiano, el ámbito más bien pentecostal, esto le puede sonar mal, le puede sonar que estamos piraos, le puede sonar que estamos desvariando, pero nosotros creemos en la Biblia que estamos en una guerra. Recordemos que Jesucristo dijo que Él no vino a traer paz y no vino a traer espada, ¿no? En el sentido de que su venida sublevó, cuando Jesucristo vino y dijo que Él era el rey, cuando Él vino y se presentó en sociedad, espiritualmente todo se sublevó. Y entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que entender que el status quo demoníaco se subleva cuando venimos y como Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es como que espiritualmente vienen a desalojarnos. Básicamente esa es la gran comisión. Entonces vienen como a desalojarnos y el status quo demoníaco se revuelve. Hay una cosa que sería bueno para aclarar a nuestros oyentes y televidentes, que vaya por delante este texto que dice: no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades, contra regiones y espíritus malos, espíritus de maldad. O sea, que no confundamos lo que es el ámbito físico y normal. Exacto. Porque también la religión ha usado esto. El Islam está usando el nombre de Dios para una guerra santa de los infieles. Y dentro del cristianismo también se utilizó. En España, la guerra civil es más, se llamó una cruzada, claro, por parte de la Iglesia Católica. Te voy a contar, de la iglesia que yo vengo, hace un par de años atrás, ellos hacen un campamento todos los años de jóvenes. Entonces, utilizaron una simbología de esto, de guerra, de la guerra espiritual y que esto que el otro, y saltó un diputado trasnochado que se fumó un canuto XXL queriendo denunciar de que en ese campamento cristiano se quiere hacer una guerrilla, no sé cuántas cosas más. Evidentemente fumar ciertas cosas hace daño, hay que entenderlo, pero es buena la aclaración de que estamos hablando de esa guerra espiritual, no natural. No es una cuestión personal, de hombre contra hombre, mujer contra mujer, personas contra personas, iglesias en contra de la sociedad. No, estamos hablando de otro ámbito, otro término, que también la Biblia aclara que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y para él son locura. Hay mucha gente que a lo mejor no necesita entregarse a Dios y que la luz del Evangelio les venga para entender el trasfondo que hay espiritual en la vida de la gente, que la vida física es el reflejo de la realidad de la vida espiritual que no vemos, pero que existe. Exacto. Ahora vamos al tema de hoy. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 8 al 18. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Asiria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel?
Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Bien, tenemos aquí que, primero, hay algunos que dirán, pero esta es una historia del Antiguo Testamento. Bien, pero en el Nuevo Testamento nos dicen, y estas cosas fueron escritas, quedaron escritas, para que nosotros aprendamos lo espiritual de todo esto. Y aquí vemos que había una realidad natural que estaba siendo revelada por un don espiritual a un profeta. La realidad era que el rey de Siria estaba organizando su estrategia militar contra el pueblo de Dios, y de repente, cada vez que organizaba una estrategia, había revelación de Dios con el pueblo de Israel para salir airoso de esa estrategia. Y esto nos muestra, la Biblia nos enseña, no es con ejército ni con espada, más con mi Santo Espíritu. Amén. Necesitamos del Espíritu Santo que nos dé sabiduría y revelación de lo alto, precisamente para algo que sí o sí debemos concientizarnos que estamos. Estamos en una guerra en el Espíritu contra lo que es pecado, contra lo que es Satanás, contra lo que es nuestra carnalidad, contra todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Eso no me lo invento yo, es algo que está escrito en la Biblia. Entonces, debemos entender que todas esas cosas absurdas, como por ejemplo, por darte un ejemplo, en estos momentos en Estados Unidos, no sé si ya es ley o quieren poner una ley donde dicen que el Nuevo Testamento lo quieren prohibir porque es antisemita. ¿Estamos locos? ¿Estamos faltos? Querer prohibir el Nuevo Testamento cuando el Nuevo Testamento y el Antiguo son uno. Esto forma parte de la Biblia, de la palabra de Dios. Uno es sombra y figura del otro. Y que alguien haya hecho una mala interpretación del Nuevo Testamento para ir en contra del pueblo de Israel, no quiere decir que eso haya querido decir la Biblia. Entonces, prohibirla, usar este absurdo argumento, entonces es un argumento que se levanta en contra, un argumento altivo, soberbio, que se levanta en contra de la verdad de Dios. Eso es una guerra espiritual que tenemos. Y así como esas, muchas leyes absurdas y argumentos absurdos a los cuales tenemos que batallar en el Espíritu. Porque es ahí donde se están realizando las cosas. Antes de que el hombre fuera creado por Dios, ya hubo una batalla. Sí. Y esa batalla la ganó Dios, hizo un juicio, y de ahí el diablo consiguió meter la guerra en el corazón del hombre. ¿Cómo? Torciendo la palabra de Dios. Torciendo la verdad. La palabra de Dios. La Biblia nos advierte que estamos en una batalla. No es un invento loco de dos que pueden decir, están pirados, no. Aunque muchos no lo creen y no lo entienden, estamos en medio de una batalla. Y un soldado que no está preparado para resistir en esa batalla al enemigo es un soldado muerto. No sirve para nada. No sirve para nada. Y ayer estaba predicando en una iglesia y entonces estaba diciendo y sacando a luz que se habla de un estilo espartano de vida. ¿De dónde sacaron ese dicho? De los soldados que vivían en forma espartana. Los soldados de Esparta, que eran conocidos, que desde pequeños se preparaban para la lucha, no vivían en comodidades, porque la comodidad es la que ablanda a un guerrero. Y la comodidad de este mundo, por eso la Biblia dice que no nos acomodemos a este mundo, no nos amoldemos a este mundo, porque la comodidad de este mundo es la que nos quita la visión espiritual y la que nos ablanda. Por eso Urías, cuando David pecó con Betsabé y lo mandó llamar,
queriendo que el niño que se había gestado de esa relación pareciese que era de Urías, entonces quería que pase la noche con su esposa Betsabé, Urías, y Urías, como era un guerrero de verdad, dijo no, se quedó en la cuadra con los soldados. ¿Por qué? Porque dijo, este es tiempo de guerra, no de comodidad. Y cuando los hijos de Dios no entendemos el tiempo de guerra, es porque nos hemos ablandado a la comodidad, acomodado a este mundo. Y eso es peligroso. Puesto que los creyentes estamos en guerra contra Satanás, debemos entrenarnos sabiamente. Un soldado depende del entrenamiento que haya tenido. 1 Pedro 5, 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, aquí ya es el apóstol Pedro el que nos habla de esta locura de la guerra espiritual. Que tenemos un adversario que anda dando vueltas y buscando nuestra debilidad, nuestra comodidad y nuestra debilidad para atacarnos. No es como algunos incautos dicen, yo no me meto con el diablo y el diablo no se mete contigo. Eso es con perdón de la expresión, una tontería. Una tontería. Tontería. Una falta de madurez y de búsqueda verdadera de Dios. Es imposible, porque la Biblia dice, vuestro enemigo el diablo. Que tú quieras estar en una no beligerancia con el diablo, no significa que él no tenga beligerancia contigo. Si es que además la Biblia declara y quita la máscara de lo que es el diablo. Es padre de mentira, es destruidor, es homicida. Desde el principio. O sea, no hay nada bueno en él. Exacto. Y quiere el alma de la gente para llevarlos con él al infierno. Ahora, volviendo al apóstol Pedro, este versículo dice, primero, sed sobrios. Una persona sobria es una persona que no está intoxicada. La falta de sobriedad es estar intoxicado. Vamos al hecho natural. Con drogas o alcohol estás intoxicado y te quita la sobriedad. Y el estar sobrio te quita la capacidad de tener autocontrol en tus conductas y en tu capacidad de tomar decisiones. Por eso el apóstol Pedro, que él siempre había sido una persona impulsiva e irreflexiva, era irreflexiva e impulsiva. Sin embargo, él escribió, sed sobrios. No te muevas impulsivamente, no te muevas intoxicado por tus emociones. Dice, y velad. ¿Qué significa velar? Es estar en guardia, estar despiertos. Vamos a... Esto tiene que ver con lo que sucede con la preparación. Habíamos hablado de un soldado que tiene que estar preparado. ¿Me sigues? Vamos a Jueces capítulo 7, versículos 2 al 7. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No saques al lado de Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Bien, hasta ahí. Primero, vamos a hacer una parada ahí. ¿Por qué? El pueblo de Israel tenía que luchar, Dios llamó a Gedeón para luchar contra los enemigos, ¿no? Entonces, hicieron una leva y encontraron que había 32.000 y dijo Dios, no, son muchos. Entonces comenzó a hacer una criba. Y esto nos enseña, a partir de este momento, cuáles son las cosas importantes para ser un hombre, una mujer de Dios preparados para la lucha espiritual. Que la tenemos todos sí o sí. Sí. Entonces, esta criba nos muestra
qué es lo importante para ser un buen soldado y por lo tanto qué debemos dejar de lado. Y el primero, el temor. El temor. El único temor que nos es permitido tener es el temor de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el temor pone lazo. Y bloquea. Bloquea. Una persona con miedo, con temor, vive aterrorizada, no se desarrolla, y el temor en sí significa falta de fe, porque el temor es una de las armas poderosas y sutiles que tiene Satanás contra el ser humano, contra el hombre, y que le da dominio casi total sobre él, el miedo y el temor. Este puede afectar, el temor es el miedo, porque una cosa es temor de Dios y otra el temor a la circunstancia, a lo que se avecina, a los problemas, a los ataques del diablo. Este puede afectar en distintas formas al ser humano. Por ejemplo, algunos lo pueden sentir en determinado aspecto de su vida, otros no, pero de una u otra forma todos somos susceptibles de ese temor. Y la experiencia de este miedo infunde en un estado de debilidad e impotencia. El que teme se queda frustrado en un estado de debilidad y de impotencia. Y como se suele decir, se queda vendido ante su enemigo, ante su adversario. Exacto. Entonces, para esto Jesucristo dejó, Juan 14, 27 dice, yo lo leo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Ni tenga miedo. Los miedos bloquean y entorpecen nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Es un acto de incredulidad que le impide desarrollar sus dones y cualidades espirituales. Es tremendo. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor generalmente va acompañado de la cobardía. Claro, porque tienes miedo, te trae miedo. Crees que lo que viene va a poder contigo, no lo vas a poder superar, no lo vas a poder hacer frente. Exacto. Y te repliegas. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo porque no nos fue dado para vivir en ese temor y en esa cobardía, sino espíritu de amor, de fe, de poder y de dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, fíjate lo que dice el rey David, Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró. De todos mis temores. Que el que vive en temor significa que no busca a Dios. Porque si buscas a Dios, dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, cuando buscamos a Dios de todo nuestro corazón, le hallamos y vivimos la experiencia de David. De todos mis temores me libró. Ahora, esto también nos enseña algo. ¿Qué era David? Un guerrero. A diferencia de Salomón, Salomón no era guerrero, pero David sí era guerrero. Desde pequeño él luchó contra el oso, contra el león, contra los lobos, para salvar las ovejas de su padre. Desde jovencito luchó contra Goliat. Él siempre era un guerrero. Sin embargo, él dice, y de todos mis temores me libró. Sin embargo, esto significa que nunca nos creamos tan valientes que no tengamos temores. Todos tenemos que luchar contra los temores. Sí. Hay que entregárselos al Señor y desarrollar la fe. Señor, aquí estoy en este momento, pero creo en ti. Ayúdame. Llévate esto, quita esto. Todos tenemos que luchar. Satanás, que como león rugiente, sabe a qué le tenemos temor. Cada uno de nosotros. En cada una de nuestras vidas hay una especie de debilidad en el temor. Unos por la salud, por falta de dinero,
falta de perspectivas, por un montón de cosas. Cada uno. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Nos limitamos por esos temores o vamos a la presencia de Dios? Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Entonces, ¿estás luchando contra los temores? ¿Estás luchando contra esos miedos que te atenazan y no te dejan avanzar y no te dejan progresar? Aquí está la solución. Busca a Dios de todo corazón. Y el Señor dice, diga al débil, Fuerte soy. porque el temor implica que nos sentimos débiles o nos vemos débiles ante determinada circunstancia, que la vemos que es más, que es una circunstancia avasalladora sobre nuestras vidas. Entonces, el débil diga, fuerte soy, somos fuertes en Dios. Dios nos da de su espíritu sin medida, aleluya. Ampliamente, gloria a Dios. Entonces, tenemos que buscar a Dios de corazón y sentiremos que un león rugiente hay dentro nuestro, que es el león de la tribu de Judá, que se manifiesta por su Espíritu Santo dentro de nuestra vida. Amén. Seremos valientes. Mira, me he encontrado a través de mi vida precisamente que cada vez que tuve que enfrentarme a una circunstancia, tuve que enfrentarme a los temores que siempre habían bloqueado mi vida. Es que precisamente esos temores que bloquearon tu vida y que te hacen temblar son los que están diciéndote ahora, ¿por qué me permites, Dios, que yo pase por esto? Y precisamente es que Dios permite que pases por eso para salir adelante y ver la victoria por encima de esos temores. Ahí está, porque estamos en lucha, en guerra. Y hay que tomar victorias para seguir avanzando. Entonces, nuestro desarrollo Dios lo hace mandándonos al frente. De hecho, estábamos hablando de Gedeón. Gedeón era el prototipo del miedoso. Que si el vellón, que si la tierra, que si el húmedo, que si el seco. Pero no solamente eso, cuando Dios lo llamó, hombre valiente, Dios lo llama a Gedeón y le dice, hombre valiente. Gedeón miró para los lados y dijo, ¿a mí? Yo, justo, que estoy viendo a los madianitas y lo que hago es esconder en vez de prepararme para luchar y para pelear por lo mío y defenderlo. Y aquí no pasa, no. Estaba escondiendo todo. Estaba escondiendo todo. Entonces, precisamente de todos los personajes de los jueces, por ejemplo, es el más cobarde de todos. Y Dios le dice, hombre esforzado y valiente. Justo, parece una paradoja. Y yo sé que hay muchos que están diciendo, Señor, tú me quieres enviar, me estás poniendo a mí en este brete, yo que tengo miedo a esto, que nunca en mi vida. Precisamente, la manera de salir adelante y vencer ese miedo es como cuando... yo sé que esto a muchos no les gusta, pero cuando yo era niño y alguien le tenía miedo al agua, la manera de vencer el miedo al agua era lanzarlo al agua. Nos lanzaban a la piscina a nadar y cuando veíamos que salíamos adelante se nos iba el miedo al agua. Pero si no, sigues con ese miedo toda tu vida. Toda tu vida. Y entonces cuando quieres salir adelante, viene el león rugiente y dice, ¡wow! En esa área, en ese miedo, y sigues paralizado en eso. Jesús dijo a los suyos, confiad, yo he vencido al mundo. Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de vida, ¿de qué he de atemorizarme? ¡Wow! Eso es cuando uno busca a Dios de todo corazón. Lo que sucede es que la fe y la confianza se desarrolla. Qué grande es la fe. Qué grande es la fe. Es que todo es por fe. Lo que no proviene de fe es pecado. Es pecado. Primera Juan 4:18. Mira lo que dice. Mira. Por eso es importante luchar contra los temores.
Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Significa que cuando vivimos en ese amor del Señor, ese amor nos hace libres de los temores, provoca en nosotros una confianza que nos libera del temor. La confianza, hay un experimento que se hizo hace unos años, hicieron los psicólogos, donde dibujaron, hicieron virtualmente, pusieron unos bebés y virtualmente pusieron un gran hoyo en el suelo, ¿no? No existía, sino que lo veía uno, pero en sí no existía, era algo virtual. Entonces, del otro lado, el padre llamaba al bebé y el bebé miraba, pero cuando tenía esa confianza y ese amor con el padre, el niño avanzaba por sobre ese hoyo virtual. Porque sentía que había un contacto, una comunión con un padre que le iba a proteger, le iba a guardar, le iba a salvar. Ese amor, fe, confianza. Amor, fe, confianza. Entonces dice, porque el amor echa fuera el temor, lo desplaza. Cuando tenemos ese desarrollo de nuestra relación con Dios, eso poco a poco lo que va haciendo es desplazando los temores de nuestra vida y llenándonos de amor, fe y confianza. Y sigue diciendo, de donde el que teme, o sea que si tenemos temor, no hemos sido perfeccionados en el amor. En el amor. Qué cosa, ¿eh? Qué profundo es eso. Es profundísimo. El temor es justamente el cementerio de las relaciones en los matrimonios. Cuando se mete algo que se pierde la confianza, vienen las sombras, hay temores de fidelidad, de limpieza. No hay nada más bonito que un hombre le brinde esa confianza a esa mujer y esa mujer se sienta confiada. Y de la misma manera, ¿no? De la misma manera. No hay nada más bonito que unos hijos se sientan plenamente confiados en sus padres. Eso brinda una estabilidad emocional. Y cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, eso desarrolla una estabilidad emocional en nuestras vidas. Y un desarrollo espiritual muy importante. Muy, muy importante. Porque la fe va creciendo, nos va empujando hacia adelante. Ahora, terminamos con esto del temor. Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es imposible que no vengan tropiezos, dijo Jesucristo. Es imposible en esta vida no tener que enfrentarnos a circunstancias que no nos gustan, circunstancias adversas. Es que la vida es así. No la pinten con colores de Hollywood ni con ideas extrañas. La vida es... La vida es el tener que enfrentarse con la muerte, y situaciones y con la enfermedad y con los problemas económicos y con injusticias. La vida es así, te guste o no te guste. Esto viene así vienen dadas. Y no hay más. No hay más. Y nos viene a todos. Nos viene a todos. Nos viene a todos. Ahora, debemos esforzarnos en mantener nuestro ánimo, esforzaos, cobrad ánimos. Y entender que Dios está con nosotros, de tal manera que dice, no se dormirá el que te guarda. Dios, nuestro guardador, no se queda dormido. No nos deja ni nos desampara. Es que Él lo dijo, no os dejaré huérfanos. Seré un padre que estaré siempre con vosotros. Un padre que protege, que guarda. Esta es la gran diferencia del creyente con la persona que no cree. Ante las adversidades, los conflictos, las luchas de la vida,
El no creyente se siente solo, abatido, no tiene a quién recurrir, no siente protección, no siente cobertura, se siente desvalido, mientras que el creyente tenemos cobertura espiritual, nos sentimos protegidos y vemos que la oración del justo puede mucho y oramos porque creemos en Dios y Dios actúa. Esto es lo magnífico, que Dios actúa siempre a favor de sus hijos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, entendemos que para esta lucha espiritual necesitamos una comunión con Dios, un desarrollo que lo que haga es que nos vaya ayudando a vencer cada uno de los temores de nuestras vidas que nos han venido atenazando. Entonces, volviendo a Jueces, capítulo 7, en el versículo 4, lee por favor. Versículo: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 600 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 600 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, estábamos con el tema de que Dios estaba haciendo una criba, y una de las cosas, hablamos, el temor que tenemos que luchar. Esa criba nos estaba mostrando qué es lo que tenemos que quitar de nuestras vidas para poder pelear la buena batalla de la fe como buen soldado que militamos en esta fe. Entonces, el primero, luchar contra el temor. El segundo, fíjate, vamos al contexto. Estaban en época de preparación, se estaba preparando el ejército. ¿Por qué? Recuerda, no eran soldados profesionales, eran hombres que estaban acostumbrados a sus labores. Y entonces iban a ir a la lucha y se tenían que preparar. Entonces estaban en una zona desértica preparándose y de repente, después de todo el sofoco del día, del polvo, del camino, que esto, que el otro, le dicen, bueno, vamos a las aguas. ¿Y qué hicieron? Muchos llegaron arrebatadamente a las aguas y soltaron la lanza, el escudo, se sacaron desesperadamente por la sed y el calor, se sacaron el casco y se tiraron sobre las aguas y a beber. Y no estaban velando si había el enemigo. Porque esa es la posición más débil. Cuando uno no supera los deseos y las necesidades de su carnalidad y entonces se lanza desesperadamente por las cosas sin meditar, sin ser sobrio. En cambio otros lo que hicieron, apoyados sobre sus lanzas con su escudo en la mano, tomaban agua y la lamían. Y no perdían la visión, la perspectiva para ver de dónde podía ver el enemigo. Si el enemigo los atacaba, ellos estaban preparados. Sí, estaban velando. Velando. Y el problema es cuando no estamos velando y orando. Pensamos que el diablo no nos va a tocar o que somos intocables. O no, a mí esto no me afecta. Yo con esto, no, cuidado con eso. Cuidado con eso. El que esté firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, velar es importantísimo. Velar es estar atento, prestar atención, no perder la perspectiva de que tenemos un enemigo que quiere venir a por nosotros.
quiere venir a por nosotros, a por nuestras familias, a por nuestras congregaciones, a por nuestra forma de vida. Ese enemigo está rondando. Es que la Biblia lo declara y le desenmascara. Viene a robar, Matar. destruir. No hay otro fin. Entonces, cuando perdemos esa perspectiva, es porque nos amoldamos y acomodamos a este mundo. Muchos dirán, pero si yo voy a la iglesia no peco. Es verdad. Pero ir a la iglesia no significa que estés. Porque hay gente que va a la iglesia como si fuese un club social. Yo me acordaba ahora, hablando de Belat, nadie pudo decir que los discípulos no estuvieron en el huerto con Jesús la última noche. Estaban. Pero el problema que tuvieron es que ellos no pudieron velar. O sea que, aunque estaban, no estaban. Jesucristo dijo, no habéis podido velar ni una hora. Ni una hora. No se trata de estar, sino estar y estar. Es que verdaderamente, ayer predicando, le decía a la gente, ¿cuánto lees de la palabra? Es que no tengo tiempo. Bien, perfecto. No tienes tiempo. Y si analizamos tu móvil, ¿cuánto tiempo le dedicas al WhatsApp, a las redes sociales? Seamos sinceros, seamos honestos. Basta de estar mintiéndonos y jugando al escondite. Al escondite cuando esto es algo muy serio. Satanás no juega, no está dando vueltas alrededor tuyo para jugar como el gato y el ratón. Hay que estar muy, muy atentos. Muy atentos. Vamos a velar. Ezequiel capítulo 33, versículo 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Esto es velar, significa estar en una posición de guardia que debemos estar por nosotros y por los nuestros. Es que un centinela está para protección de todo un pueblo, de toda una ciudad. Y con una responsabilidad, porque aquí está hablando de la responsabilidad que tiene. Y debemos entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad personal y grupal. Hijo de Dios, padre de familia, esposo, tienes una responsabilidad para con tu familia, para con tu vida y para con tu familia. Ellos después tendrán una responsabilidad personal, cada uno, de prestar o no atención a lo que tú dices. Como pastores, tenemos la responsabilidad de exhortar a la congregación a mantenerse velando. Darles la palabra que hay que darles y prevenirles de lo que hay, de lo que viene y de lo que puede ocurrir. No queda otra. Y cada uno decidirá. Yo he vivido muchos años en Canarias y, ¿sabes? Hay gente, mucha de la gente que se ahoga es el problema de ellos. No hacen caso de la bandera roja.
se van a sitios que está prohibido el baño. O sea, voluntariamente traspasan las advertencias y se meten en zonas donde cuando quieren recibir auxilio no lo tienen. Porque el socorrista que puso la bandera roja ahí está en otro lado. O el que puso el cartel, aquí se prohíbe el baño por zona peligrosa, está en otro lado. No nos salgamos de la cobertura de Dios, no seamos tan locos. Claro, y ese ejemplo precisamente que diste de los que se ahogan por no prestar atención a las advertencias, es lo mismo de aquel que no vela, no presta atención a lo que se le dice. Si tú, pastor, no adviertes de este tipo de cosas a tu iglesia, la responsabilidad como atalaya es tuya. Pero si tú lo adviertes, la responsabilidad es de la congregación, ya a nivel personal. Claro, cada uno tiene su responsabilidad y tendremos que responder de ella. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 13 al 18, por favor. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Sí, estamos con el texto bíblico que comenzamos, ¿no? El rey de Asiria luchando contra el pueblo de Dios, y entonces cuando le dijeron, el problema, rey, es que el profeta que está ahí está advirtiendo y está teniendo revelación de Dios. Cuán importante es tener revelación de Dios, del momento que estamos viviendo, de la situación, de dónde vienen los ataques. Cuán importante es el mejor ejército del mundo, mejor armado, con más cantidad de gente. Si no tiene un buen estratega, no hace nada. No hace nada. Entonces, pero teniendo un buen estratega, es tremendo. Y aquí el estratega no es un hombre, el estratega es el Espíritu Santo. Lo que necesitamos es estar en comunión con Él, porque dice, Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, quisieron ir a atrapar al profeta Eliseo, que era el que tenía la revelación. El causante. El causante. Seguimos. Versículo 15. Y se sentó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitio de la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Mira, qué interesante. Fueron a atrapar a Eliseo y se encontraron a la mañana Eliseo y su sirviente, que estaban rodeados del ejército sirio. ¿Y cuál fue la actitud de una y cuál fue la actitud del otro? Totalmente distintas. Totalmente opuestas. ¿Y qué marcaba la diferencia entre uno y otro? La fe y la comunión con Dios. Mientras uno se preocupó, dijo, estamos rodeados, el otro dijo, no te preocupes. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y Eliseo no había visto la cantidad que había. Porque el que tiene fe no necesita contabilizar o ver, no necesita andar calculando o haciendo cuentas de a ver qué tengo, qué no tengo. El que tiene fe sabe que Dios está contigo y que Él es todopoderoso. Significa que tiene todo el poder y toda la capacidad, que no es escaso en ese poder y en esa capacidad, y sea cual sea la lucha, el problema, la dificultad, Él está con nosotros. Él y su ejército está con nosotros. Y de hecho hay un texto que dice, si Dios está con y por nosotros, ¿quién
contra nosotros. contra nosotros. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Esa es la actitud de la gente de fe. Pero para eso, la fe no la bajo por internet. No descargo una aplicación para tener fe. No existe. Ni existirá. No puedo ir a la farmacia y comprarme... una pastilla de fe. Exacto. No. La fe se desarrolla en mi comunión con Dios, en mi oración y por la palabra. La palabra alimenta mi fe. La fe es un don de Dios. Y ese don que viene de Dios se desarrolla solamente en Dios. Exacto. Por lo tanto, uno no tenía fe y el otro tenía fe. Uno estaba atemorizado por la gran cantidad de enemigos y otro desinhibido de sus temores y oró por el otro. Esto es importante porque no desestimemos al que no tiene nuestra fe. Si no nos creamos superiores, seamos humildes. Al contrario, oró por que le sean abiertos los ojos. Y en estos momentos, si hay alguien con temor, oramos en nuestros corazones para que te sean abiertos los ojos del entendimiento y puedas ver cómo Dios está por ti, cómo Dios está a tu favor, cómo Dios es el que pelea. Como le dijo a Moisés, no habrá que peleéis para que peleéis vosotros la batalla de Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis confiados. Además, cuando uno lee las historias de las guerras de Israel en el Antiguo Testamento, descubres algo fantástico, que la mayoría de las victorias nunca las trajo la espada de los soldados. Fue la estrategia, lo que Dios dijo que había que hacer, se hizo. Jericó cayó por la palabra, el poder de Dios y la estrategia de Dios. Cuando los cántaros se rompen, hay victoria. O sea, hay un montón de hechos que Dios trae por la fe para que el enemigo sea vencido. También para que la gloria sea de Él. Exacto, porque lo importante de todo esto es como tú has dicho recién. Dios no comparte o no le deja a cada uno que haga las cosas para su gloria. Dios no te va a respaldar cuando las cosas las hace para autoglorificarte tú. Claro. Pero cuando las cosas las hacemos, la motivación es que sea para la gloria de Dios. Dios está ahí con su pueblo. Él va a respaldar lo que es suyo. Y Dios es fiel. Y eso es suficiente para todos nosotros. Claro. La fidelidad Ahora, de Dios. Como ya estamos en los últimos minutos, recordar que sí o sí estamos en guerra. Pero sin duda, y malos tiempos que vivimos. Y los que se vienen, se avecinan tiempos complicados. Porque todo está a una velocidad que a nivel de economía, a nivel de política, a nivel social, está atropellando a los grandes del mundo. Los grandes políticos, los grandes economistas, los grandes cerebros de la sociedad están como los bomberos, corriendo detrás de los incendios. No son capaces de prevenir que el incendio no ocurra. Están simplemente comprando mangueras para apagar fuegos. Y esto nos da una idea de que el hombre sin Dios es un hombre abocado a estar en las manos del enemigo de Dios y de las almas, que es el diablo. La Biblia habla claramente. ¿Quién es el que vence al diablo? La Iglesia a través de Jesucristo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi Iglesia. Amigos de Solidaria TV, Radio Solidaria y de las redes sociales, este ha sido el tema de hoy y simplemente queremos advertirles que no estamos hablando de una lucha física, no somos personas violentas. No vamos por ahí con la Biblia en la mano dando bibliazos a la gente. No, bajo ningún punto de vista. ¿Cómo podemos anunciar el Evangelio? Con amor y anunciando la fe. Exacto. Pero eso es, y te lo voy a dar un ejemplo. Cuando yo era niño, era un niño, como todos, nos gustaba experimentar con cosas. Entonces un día íbamos por un lado y vemos un hormiguero
y le pegamos una patada al hormiguero. ¿Qué sucedió? Tú eras un poco travieso, ¿eh? Bueno, se revolvieron las hormigas y nos subían por las piernas, nos picaron por todos lados. Cuando nosotros queremos llevar la luz del Evangelio a este mundo lleno de tinieblas, amar a las personas, ayudarlas, salvarlas, que sean sanas, que se restauren las familias, que las jóvenes salgan de la droga, cuando queremos hacer todo eso, estamos pateando el hormiguero del diablo. Y él se opone. Y él se opone. Entonces, sí o sí, estamos en esta lucha espiritual. Porque si cumplimos con lo que Dios quiere, que es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, sí o sí, el Satanás no te va a poner la alfombra roja para que tú vayas y hagas lo que Dios te mandó. Al contrario, va a haber oposición. Y en esa oposición es que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas precisamente para vencer esa oposición y resistir en el día malo y estar firmes. Además hay que entender una cosa, que el diablo es sangriento, porque uno de los episodios del Nuevo Testamento más sangrientos que hay escritos allí es el nacimiento de Jesús. Y el diablo empujó a un rey a declarar una matanza de niños en su nación, en su pueblo, para ver si entre ellos podían matar a Jesús, el que había nacido en Belén. No le importó las familias, no le importaron los bebés. O sea, que nadie crea que el diablo es un amigo, ¿no? El diablo es un engañador, es un estafador, es un mentiroso. Y vende las cosas como diciendo, mira, si haces esto te va a ir bien. No, es mentira. No caigamos en las tentaciones del diablo, sino venzamos con el bien el mal. Y con la luz venzamos las tinieblas. Porque el diablo, su fin es destruirnos. Nada más que destruirnos. Y para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos guía. Y que también, permíteme que busque algo que va a ser Eclesiastés capítulo 12. Es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Versículo 11, estos días dice, la palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Entonces quizás esto no se entiende bien, pero vayamos a la TLA, que es traducción del lenguaje actual. El mismo versículo nos lo va a traer con un poquito más de luz y dice, cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía el buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. ¿Qué significa esto? La vara que dirige el buey. Y habla de aguijones, la vara con que dirigían el buey. Cuando tiraba de una carreta o tiraba de un arado, lo manejaban con una vara y la vara tenía un aguijón, una punta de hierro. Le clavan. Entonces con eso lo guiaban. Y a veces necesitamos despertar a la gente del sopor de las malas ministraciones soporientas que te llevan a vivir y a moldarte a este mundo. Entonces es una vara con un aguijón para que despierta tú que duermes. Y te alumbrará a Cristo. Que estamos en tiempos complicados, sí, y más se van a complicar. Y más se van a complicar. Amigos oyentes, gracias por estar ahí. Gracias por ser fieles una vez más a esta tertulia. Les damos un saludo de parte de Carlos Rich y de quien les habla José Luis San. Les bendecimos en el nombre de Jesús y les volvemos a emplazar a otro tiempo de tertulia donde hablaremos de otro tema para que cada uno de nosotros aprendamos más de la palabra de Dios y descubramos que la Biblia es palabra eterna, que es luz y que es vida. Bendiciones.